niños, muy buenos días, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una semana más en estas clases a distancia. Espero que su fin de semana haya sido excelente y que hayan descansado. Me da mucho gusto tenerlos en la clase del día de hoy, lunes 24 de mayo del 2021. En esta ocasión estaremos trabajando con 3 materias. En la primera trabajaremos en tu materia de matemáticas y tú necesitarás tu guía aplicados. En la segunda trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu libreta de español. En la tercera trabajaremos con tu materia de geografía y necesitarás tu libreta de geografía. Por favor, reúne tu material para que tengas todo a la mano y no te distraigas. Recuerda que tus evidencias deben tener título, fecha, instrucciones y tu nombre y debe de ser con la letra clara y legible para podértelas calificar. Échale muchísimas ganas, no desistas el esfuerzo que has venido mostrando, ya que el cumplimiento de tus actividades te ayuda a aprender y desarrollar un nuevo conocimiento, ¿sale? Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes, me contactas y yo te ayudo de manera individual. Te deseo muchísima suerte, prepara tu material porque vamos a iniciar. Para esta primera actividad, trabajaremos con tu materia de matemáticas con el tema el croquis. En esta ocasión, tú necesitarás tu guía aplicados, así que tenla a un ladito para que no te me distraigas. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es el croquis? ¿Has realizado algún croquis? ¿Para qué te sirve un croquis? ¿Qué elementos debe tener ese croquis? Muy bien, el objetivo de esta clase es que tú identifiques qué elementos debe tener un croquis y para qué lo podemos utilizar, así como también describir trayectos de un punto a otro. Primero te voy a explicar para qué sirve un croquis y un mapa. Un croquis y un mapa nos sirve a nosotros para describir trayectos. ¿Qué es un trayecto? Este es el camino que se sigue para llegar de un punto a otro. Ahora sí pasamos a la definición del croquis. El croquis es un dibujo que representa un lugar. Este dibujo nos va a servir a nosotros para localizar casas, para localizar calles, negocios, escuelas, parques, colonias, etc. Ese es el objetivo del croquis, que nosotros podamos ubicar algunos lugares. Otro objetivo del croquis es que nosotros podamos describir trayectos. Recuerden que el trayecto es el camino que sigue la persona de un lugar a otro. Entonces el croquis nos va a ayudar para describir el camino que tú vas a seguir de un lugar a otro. Por eso es de demasiada importancia realizarlo de manera adecuada. ¿Para qué? Para que se nos facilite la descripción de trayectos. Seguramente a ti alguna vez un amigo te preguntó por dónde vivías y que le dijeras el camino exacto, ¿verdad? Bueno, pues el croquis para eso te va a ayudar, para describirle a tu amigo el camino que debes seguir para llegar a tu casa. ¿Hasta ahí vamos bien? Existen algunos tipos de croquis, por ejemplo, de ciudades, de colonias, de casas, de escuelas, etc. Cada uno de estos croquis sirven para lo mismo. ¿Para qué? Para ubicar lugares y describir trayectos. Pero, ¿qué elementos debe tener cualquier croquis para que nos facilite esa descripción? Yo te voy a decir algunos elementos. Lo primero es los símbolos. Este nos va a ayudar a identificar el lugar que fue dibujado. Estos son dibujos que representan algunos lugares o incluso estos dibujos pueden tener el nombre de ese lugar. Por ejemplo, algunos símbolos que nosotros podemos encontrar en los croquis son de restaurantes, escuelas, gasolineras, bibliotecas, hospitales, bancos, aeropuertos, etc. Recuerda que los símbolos son dibujos que nos van a ayudar a nosotros a identificar los lugares del croquis. Cada uno de estos lugares
tiene distintos símbolos que lo identifican, ¿sale? Por ejemplo, la gasolinera tiene su propio dibujo. El hospital también va a tener su propio dibujo. Un banco también tiene su propio dibujo y las escuelas. Y esto nos van a facilitar el identificar a qué lugar se refiere. ¿Hasta ahí vamos bien? Otro elemento que debe llevar el croquis es abreviaturas. ¿Qué son las abreviaturas? Las abreviaturas nos van a servir para acortar palabras. Se utilizan algunas letras de la palabra y esas abreviaturas van a estar en el croquis. Por ejemplo, las abreviaturas que encontramos frecuentemente son la de AB y COL. AB, recuerden que significa avenida y COL significa colonia. Estas son algunas de las abreviaturas que nosotros podemos encontrar, pero en un croquis podemos encontrar infinidad de abreviaturas. Recuerda que las abreviaturas es acortar o hacer más pequeña la palabra con algunas letras que utilizamos de esas mismas palabras. Otro elemento que debe tener ese croquis es el nombre de las calles y las colonias. Esto va a hacer más fácil la ubicación de lugares. Por lo tanto, es obligatorio que el croquis tenga el nombre de las calles y las colonias para que se nos haga más fácil la descripción del trayecto y que la persona pueda llegar a su destino. Otro elemento que debe llevar el croquis es la rosa de los vientos. Esta nos va a permitir ubicarnos y va a describir el punto cardinal donde nos encontramos, ya sea norte, sur, este y oeste. Esta rosa de los vientos nos va a ayudar ¿para qué? Para realizar una mejor descripción del trayecto y ubicar el punto cardinal donde se encuentra ese lugar a donde nosotros queremos llegar. ¿Sale, niños? Otro elemento, pero no menos importante, que debe estar en ese croquis es la escala. Esta nos va a permitir identificar la distancia real de los lugares. Por ejemplo, en un croquis no va a estar la distancia real de los lugares, ¿verdad? Pues con esta escala nosotros vamos a poder calcular exactamente a cuántos metros, kilómetros se encuentra un lugar de otro. En la actividad les voy a explicar cómo se puede calcular la distancia real. Pero para eso se coloca la escala, para facilitarnos a nosotros el identificar la distancia real que tiene un lugar de otro. ¿Sale, niños? Esos son los elementos que debe tener un croquis para que la persona pueda describir el trayecto. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo le podemos hacer para describir un trayecto de manera adecuada y que la persona que lo va a leer entienda el camino que va a seguir? Bueno, yo te lo explico. Primero, debemos nosotros identificar el lugar de partida y el lugar de llegada. Quiere decir que tengo que identificar de dónde voy a salir yo y a dónde quiero llegar. Ese es el primer punto. El segundo punto es explicar el camino a seguir. Para explicarlo nosotros podemos utilizar las siguientes palabras: norte, sur, este, oeste, avanzar hacia adelante, avanzar hacia atrás, cuadras, nombre de las calles. Tú en tu descripción puedes escribir: pasarás por tal calle, pasarás por tal avenida, para que la persona pueda identificar el lugar más fácilmente. Otras palabras que nosotros podemos utilizar para la descripción de un trayecto puede ser hacia, izquierda, derecha, lugares de referencia. ¿Qué quiere decir lugares de referencia? Que en tu descripción puedes decir: pasarás por la biblioteca, pasarás por el hospital. Esos son los lugares de referencia que va a tomar la persona para seguir su trayecto. Otra palabra que podemos utilizar es dar vuelta, etc. Lo importante es que tú describas detalladamente el trayecto o camino que la persona debe seguir para llegar de un lugar a otro. Tú puedes agregar las palabras que tú requieras o que tú consideres que son importantes para que tu amigo, tu mamá o algún familiar
pueda llegar a su lugar de destino. Lo importante es escribir cada detalle de ese trayecto. ¿Sale, niños? Entonces, el croquis nos va a ayudar a nosotros a identificar lugares, sitios, etcétera, y también nos va a ayudar a que la persona llegue a su lugar de destino. Por eso es muy importante que el croquis tenga estos elementos y que en la descripción del trayecto utilices palabras claves, ¿sale? ¿Hasta ahí quedó claro lo que significa el croquis y su objetivo? Bien, niños, entonces nos pasaremos a la actividad. Pongan atención. Para esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados páginas 129 y 130. Puedes utilizar una regla cualquiera. En el punto número 1 vas a observar el croquis y vas a contestar las preguntas. La primera dice, ¿cuál de las rutas es más corta, la azul o la verde? Lo que vas a realizar aquí es medir las rutas con tu regla y la que sea más corta, ahí vas a escribir el color. En la segunda pregunta, vas a trazar la ruta más cortita, o sea, la que mida menos, del punto 3 al 4 y vas a colocar cuánto mide esa ruta. La vas a medir con tu regla. Recuerda que primero tienes que trazarla en el croquis y posteriormente medirla. En la pregunta 3, lo que vas a realizar es medir directamente la distancia del punto 2 al punto 4 y vas a colocar cuántos centímetros mide. ¿Cuántos centímetros separa al punto 2 del punto 4? Con tu regla lo vas a medir. Y en la pregunta número 4 vas a colocar qué puntos están más lejos unos de otros. ¿Sale? ¿Cuáles son los puntos que están más lejos? Eso es lo que vas a realizar en el punto número 1. Ahora nos pasamos al punto número 2. Ahí calcularás la distancia real. ¿Cómo se calcula? Ahí te va. Vas a multiplicar el número que se encuentra en la columna que dice distancia del mapa. Ese numerito lo vas a multiplicar por el primer número que está en la escala, en la parte de abajo. Por ejemplo, en la primera es 3.5 por 800. ¿Por qué? Porque 3.5 es la medida del mapa y 800 es el primer numerito que está en la escala. Miren, ahí está. Por eso se va a multiplicar 3.5 por 800. Ahora, la segunda multiplicación que tú vas a realizar es 21 por ¿cuánto? ¿Cuál es el primer numerito de la escala? 3, ¿verdad? Entonces vas a realizar la multiplicación 21 por 3 y esa será la distancia real del segundo inciso de esa tabla, ¿sale? Pasaremos al punto número 3. Ahí tienes que observar el croquis. Lo primero que vas a realizar es trazar una ruta más corta de la escuela al banco. Después vas a escribir el camino más corto que debes tomar para ir del restaurante a la gasolinera. Y en la pregunta 3 vas a escribir la medida real que existe entre el banco y la gasolinera. Para llegar a esa respuesta, primero debes medir con la regla la distancia que hay del banco a la gasolinera y posteriormente esa medida la vas a multiplicar por 150. ¿Por qué por 150? Porque 150 es el primer numerito de la escala. Te repito, lo que vas a realizar en la pregunta 3 es primero medir con la regla la distancia del banco a la gasolinera y posteriormente esa medida multiplicarla por 150. ¿Por qué 150? Porque es el primer numerito de la escala. Y esa respuesta la vas a colocar en la tercera pregunta, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando la termines nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, vamos por tu actividad 2 en tu materia de español y trabajaremos el tema la encuesta. En esta ocasión tú vas a necesitar tu libreta de español. El objetivo de esta clase es que identifiquemos qué es la encuesta y para qué sirve esta encuesta, así como también los elementos que debe llevar una encuesta. Antes de iniciar quisiera preguntarte,
¿Sabes qué es la encuesta? ¿Para qué sirve una encuesta y qué debe llevar? ¿Te han realizado alguna vez alguna encuesta? Bueno, ponte cómodo por favor porque vamos a iniciar. ¿Recuerdas cuando en alguna ocasión todos nosotros votamos en cuarto año para elegir la comida de la posada en diciembre? Bueno, pues eso es una encuesta. ¿Por qué eso que te acabo de decir es una encuesta? Porque la encuesta es un conjunto de preguntas que se realizan a ciertas personas o parte de la comunidad. Pero, ¿cuál es el objetivo de la encuesta o para qué se aplica una encuesta? El objetivo de esta es conocer la opinión de las personas acerca de un problema, un hecho, un tema, gustos o productos. Ese es el objetivo de la encuesta, recabar la opinión de las personas en cuanto a sus gustos, en cuanto a algún hecho, producto, etc. Por eso se necesita ese conjunto de preguntas que se le realizan a las personas. Estas encuestas también se pueden aplicar de persona a persona por medio del internet, correo o teléfono. Esos medios podemos nosotros tomar para aplicar una encuesta. Entonces, niños, no se les olvide el significado de la encuesta y el propósito que ésta tiene, porque es muy importante que ustedes lo puedan identificar. Ahora pasaré a explicar qué elementos debe tener una encuesta para que esté escrita correctamente. Lo primero que debe llevar una encuesta es el título. ¿Qué es el título? Bueno, este nos va a decir lo que vamos a investigar, los datos que vamos a recabar o el propósito de esa encuesta. Después del título tiene que tener instrucciones. ¿Qué significan las instrucciones? Estas le van a decir al encuestado o a la persona que va a contestar esta encuesta cómo realizarla. Si tiene que subrayar, si tiene que tachar, si tiene que palomear, etc. Aquí es muy importante que la explicación sea clara para que la persona que conteste esa encuesta no se confunda y pueda realizarla correctamente. Otro elemento de las encuestas son las preguntas. Aquí podemos tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas? Yo te lo voy a decir. Las preguntas abiertas van a permitir al encuestado opinar libremente. Aquí no se dan posibles respuestas. Solamente la persona que va a contestar puede expresar su punto de vista de manera abierta. Aquí la persona puede ampliar la información, puede ampliar su respuesta porque puede contestar lo que ella quiera. Por eso se consideran respuestas abiertas porque puede haber gran variedad de respuestas que puede dar el encuestado. Ejemplos de preguntas abiertas son las siguientes. ¿Qué opinas de la deforestación? Esta es pregunta abierta porque la persona va a contestar libremente y no hay posibles respuestas. Otro ejemplo de pregunta abierta es ¿qué propones para evitarla? ¿Qué libro es tu favorito? ¿Por qué es importante cuidar el agua? Recuerda que en las preguntas abiertas la persona contesta libremente y no hay posibles opciones de respuesta. Aquí la persona puede ampliar la información. Al contrario de esto tenemos las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Estas permiten que los encuestados solamente puedan responder en base a 2 o 3 opciones de respuesta. Estas preguntas cerradas siempre van a traer opciones de respuesta, ya sea de 2 a 3 o 4, pero estas se consideran cerradas porque la persona debe contestar algunas de esas posibles respuestas que tiene la pregunta. No es que contesten libremente como las preguntas abiertas, no. Deben contestar en base a las respuestas que les proporciona esa pregunta. Estas preguntas cerradas deben tener respuestas cortas y deben ser proporcionadas por la persona que está aplicando la encuesta. Aquí te tengo ejemplos de preguntas cerradas. ¿Te gusta la pizza? ¿Sí?
no. Ahí tenemos dos posibles respuestas, nada más. Otro ejemplo es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Ver tele, ir al cine o jugar? Ahí tenemos tres posibles respuestas, nada más. Por eso se consideran cerradas, porque hay posibles respuestas que la persona debe tomar en cuenta. No se contesta libremente y las respuestas son cortas. A diferencia de las preguntas abiertas, deben de ser largas. Hasta ahí vamos bien con las encuestas. En cuanto a su definición, propósito y los elementos que debe llevar, ¿qué se necesita para realizar una encuesta? Pon mucha atención, por favor. Lo primero que debemos tomar en cuenta es la elección del tema. Quiere decir que tú, para hacer una encuesta, primero debes elegir el tema que quieres investigar. Segundo, tienes que identificar a quién va dirigido, a niños, estudiantes, empleados, adultos, etc. ¿A quién vas a dirigir esa encuesta? Después tienes que identificar las instrucciones que le vas a colocar a esa encuesta y finalmente las preguntas que quieres realizar para recabar esa información. Te muestro un ejemplo de encuesta, por aquí va a estar apareciendo. Lo primero que yo realicé es identificar el tema, el cual es la higiene. ¿Por qué la higiene? Porque yo quiero saber los hábitos higiénicos que tienen mis alumnos. Lo segundo que yo realicé es identificar a quién la quería dirigir. Por lo tanto, va a estar dirigida a niños porque la voy a aplicar a mis alumnos. Después es colocar las instrucciones, la cual es la siguiente. Subraya la respuesta que refleje tus hábitos higiénicos. Una vez que haya colocado las instrucciones, vamos con las preguntas. Yo tomé en cuenta puras preguntas cerradas. Si se fijan, la primera tiene 3 opciones y dice así: ¿cuántas veces te lavan las manos al día? Yo quiero saber cuántas veces se lavan las manos mis alumnos al día, por lo tanto dice esa pregunta cerrada. La segunda pregunta cerrada que yo realicé es la siguiente: ¿cuántas veces te lavan los dientes al día? Y si se fijan, tiene 3 posibles respuestas. Y la tercera pregunta que yo realicé es la siguiente: ¿cada cuánto tiempo vas al dentista? Y tiene 3 posibles respuestas. Esa fue la última pregunta que yo realicé. Como te fijas, mi encuesta tiene todos los elementos que les acabo de proporcionar: título, instrucciones y preguntas cerradas. Esa encuesta a mí me va a servir para conocer los hábitos higiénicos que tienen mis alumnos. Ese es mi propósito. Como habrás escuchado en la explicación, la encuesta nos va a ayudar a nosotros a recabar la información necesaria para llegar a una conclusión. Así que no se te olvide la utilidad que tiene la encuesta, así como sus elementos. Recuerda que mediante la encuesta podemos conocer la opinión de las personas en cuanto a algún tema, gustos, productos, hechos, etcétera. ¿Sale, niños? Bueno, ahora nos vamos a pasar a la actividad. Espero esta explicación te sirva para que la puedas realizar. Pon atención. Para iniciar con esta segunda actividad, te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título e instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás la actividad. Tendrás que escribir la encuesta en tu cuaderno, leerla y contestar las 5 preguntas que te proporciono al final de la encuesta. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 3 en tu materia de geografía. El día de hoy trabajaremos el tema desastres. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es un desastre, así como también la diferencia entre desastre natural y desastre humano y algunas medidas de prevención ante este tipo de desastres. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que sea desastre? ¿Cuál es la diferencia entre un desastre natural y un desastre humano?
¿Has experimentado algún tipo de desastre? ¿Sabes qué medidas seguir ante algunos tipos de desastres? ¿Conoces los números de emergencia? Bueno, hay que ponerse cómodos porque vamos a iniciar. Primero, vamos a explicar qué es un desastre. Un desastre es un evento que afecta la vida de las personas o el patrimonio de la comunidad o población. Este desastre puede causar daños materiales o pérdidas humanas. Daños materiales significa que podemos perder cosas como por ejemplo casa, propiedades, aparatos, etc. Y pérdidas humanas son las muertes de las personas. Estos desastres pueden tener este tipo de consecuencias. Pero el día de hoy vamos a explicar el desastre natural y desastre humano. ¿Qué crees que tengan de diferente estos dos tipos de desastres? Bueno, vamos a explicarlos. Primero, te explico qué es un desastre natural. El desastre natural es provocado por la naturaleza y no está en las manos de nosotros. Estos no los podemos prevenir. ¿Por qué? Porque son desarrollados por la naturaleza. Ejemplos de desastres naturales tenemos el tsunami, sismos, tornados, ciclón, huracán, volcanismo, etc. Recuerda que los desastres naturales son provocados por la naturaleza, entonces están fuera de nuestras manos prevenirlos. Pero podemos nosotros tomar algunas medidas de prevención. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese tipo de desastre estemos nosotros preparados. El segundo tipo de desastres son los desastres humanos. ¿Qué son los desastres humanos? Estos son eventos causados por el ser humano. Por ejemplo, los incendios forestales, los accidentes nucleares, el derrame del petróleo, las guerras, etc. Estos desastres humanos son provocados por la mano del hombre. Estos desastres humanos sí los podemos prevenir. ¿Por qué? Porque no son provocados por la naturaleza, sino que son provocados por nosotros, por la mano del hombre. Esa es la principal diferencia entre desastres naturales y desastres humanos, que unos son provocados por la naturaleza y nosotros no los podemos prevenir, y otros son provocados por el ser humano y esos sí se pueden prevenir. Pero para ambos tipos de desastres nosotros podemos tomar medidas de prevención. ¿Para qué? Para que en el momento que surja ese desastre nosotros estemos preparados y podamos protegernos. Hasta ahí vamos bien con la definición de desastre y la diferencia entre desastre natural y desastre humano. Seguimos. Para que estos desastres puedan desarrollarse o puedan causar daños, se necesitan conjugar dos elementos: el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Pero qué significa cada uno de esos conceptos? Ok, ahí va. El riesgo es la probabilidad de que suceda ese evento catastrófico. El riesgo es decir, cuántas veces al año puede desarrollarse o cuándo puede desarrollarse. Eso significa el riesgo. ¿Qué tanta probabilidad o porcentaje hay de que suceda al año, a los meses, etcétera? Otro elemento que debe conjugarse junto con el riesgo es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la capacidad que tienen las personas de salir adelante ante este evento catastrófico. Es cuando decimos qué tan capaz es esa población de levantarse, de salir adelante ante ese evento catastrófico. Esos son los dos elementos que se deben juntar para que puedan ocurrir algunos desastres. No se les olvide, el riesgo y la vulnerabilidad se juntan. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar este desastre tanto natural como desastre humano. Existen también algunas medidas de prevención para que las utilicemos ante estos tipos de desastre. ¿Qué son medidas de prevención? Son algunas acciones que nosotros podemos realizar para estar preparados en el momento que surja ese desastre, ya sea natural o humano. Yo te voy a mencionar algunas de estas medidas preventivas. La primera es organizar y participar en simulacros. ¿Esto para qué? Para que en el momento que surja ese desastre tú sepas qué hacer y estés
preparado. Otra medida de prevención es la de organizar campañas de prevención, estas con el objetivo de que las personas sepan qué realizar en el momento que se desarrolle ese desastre. Otra medida preventiva es identificar la zona de riesgo y seguras. ¿Esto para qué? Para que en el momento del desastre tú sepas a dónde ir y dónde ubicarte. Otra medida de prevención que podemos utilizar es tener los números de emergencia. Esto para que en el momento dado que surja el desastre tú puedas llamar a un número de emergencia y te llegue la ayuda de manera rápida. Otra medida preventiva que podemos emplear es tener un botiquín de primeros auxilios. Esto por si en el momento del desastre te llega a pasar algún accidente, que tú puedas tener esos productos para poder curar tus heridas. ¿Sale, niños? Bueno, otra medida preventiva que tú puedes realizar ante cualquier desastre es tener calma, no gritar, no correr y no empujar. ¿Por qué? Porque esto puede evitar más accidentes en el momento del desastre. Otra medida que tú puedes implementar es atender las recomendaciones de las autoridades. Si las autoridades te dicen que abandones tu lugar, tienes que abandonarlo e irte a un albergue. Eso es atender las recomendaciones, que tú hagas lo que la autoridad te diga en ese momento. Y la última medida preventiva que yo te puedo proporcionar es tener un plan familiar. Esto para que en el momento del desastre tu familia esté organizada y puedan salir adelante ante cualquier tipo de desastre. Existen infinidad de medidas preventivas. Yo te proporcioné nada más algunas. Entonces, niños, en base a toda esta información que te acabo de proporcionar, yo te puedo decir que la mejor manera de contrarrestar las consecuencias o efectos de estos desastres naturales es mediante la prevención, organización ciudadana, conociendo las medidas que debemos seguir antes, durante y después del desastre, y conocer las zonas de riesgo y seguras que tenemos en nuestra comunidad. Por eso es de demasiada importancia que tú apliques algunas de estas medidas preventivas que yo te acabo de proporcionar para que en el momento del desastre estés seguro. ¿Sale, niños? Hasta ahí quedó claro el significado de desastre, la diferencia de desastre natural, desastre humano y qué medidas de prevención podemos tomar nosotros para estar preparados ante cualquier tipo de desastre. Bueno, ahora vámonos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de geografía, colocarás fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás la actividad. En el punto número 1 vas a anotar una N en los desastres ocurridos por los riesgos naturales y una H en los generados por riesgos humanos. En el punto número 2 vas a subrayar las consecuencias de los desastres. Y en el punto número 3 vas a escribir 3 medidas de prevención que podamos tomar ante algún desastre. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, mis niños, han llegado al final de su clase. Muchas felicidades por haber llegado hasta aquí. Estoy muy agradecida por todo el esfuerzo que muestras día a día. Sigue así y no desistas. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra Lisbeth, que te quiere y te extraña. Espera verte muy pronto. Y recuerda que las evidencias debes mandarlas en el transcurso del día. Te espero en la clase de mañana, ¿sale? Cuídate mucho.